Vamos a sustituir los asistentes, tutores y el personal de soporte por inteligencia artificial. Las personas vamos a tener que estar en el bucle, y eso va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Pero nuestras funciones van a cambiar drásticamente. Entonces, las tareas que nos parecen tediosas, de poco valor, repetitivas, van a ser sustituidas por inteligencia artificial. No, están siendo ya. Si tú tienes un montón de materiales, vídeos o un montón de clases y un contenido medianamente desestructurado, sin un orden claro, y las personas que hacen tu formación lo usan de forma muy práctica, muchas veces las personas quieren consultar dudas concretas, ¿no? Entonces, si no quieres estar muy dedicado a los alumnos y muy encima, a partir de 10 alumnos, yo creo que ya te puede resultar interesante para dar soporte. Pensando en el 2026, ¿cuál va a ser la evolución natural de esta IA que estáis creando? ¿Qué es lo que piensas o crees que puede ser su evolución natural? A nivel de tecnología, vamos a evolucionar la personalización y vamos a evolucionar hacia que la inteligencia artificial pueda incluso generar materiales de apoyo de estudio para los alumnos. De hecho, ya lo están haciendo inteligencias artificiales como la de Google o, por ejemplo, Notebook LM, ¿no? Tú subes unos materiales para estudiar para los alumnos y te genera un podcast, ¿no? O te genera un mapa visual de ideas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pensado evolucionar la herramienta en esta dirección. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un Spark más, entrevistas juguetonas, entrevistas pues que sí, os vamos a contar muchas cosas interesantes, pero lo vamos a hacer de una forma pues diferente, con un debate, con preguntas, algunas menos picantes, ahora otras más picantes. Y hoy pues tenemos un tema que realmente está en todos los que escuchéis esto, porque es la inteligencia artificial. Pero nos lo vamos a bajar a tierra hacia un universo que nosotros realmente vibramos muy alto, que es el universo de la formación online. Y para eso hoy tenemos a un invitado muy especial, porque, bueno, ya le conoceréis un poquito mejor. Se llama Javier Gañano Nieva. Es fundador y CEO de OkReach y de Pronos AI. No sé si son las dos empresas, ahora nos contará, pero principalmente se dedica a crear asistentes de inteligencia artificial 24/7 que responden dudas de los alumnos, recomiendan lecciones, guían, orientan y dan soporte a los profesores. Todo esto y mucho más es lo que nos va a contar el don Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Un placer estar aquí contigo y con todos vosotros que nos estáis escuchando. Y nada, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Soy Javier y tenemos una empresa de inteligencia artificial. Hacemos principalmente tutores con inteligencia artificial bajo el paraguas de nuestra empresa Pronos AI, que es el nombre principal de nuestro producto. La fundamos como OkReach para diversos propósitos y diferentes servicios con agentes de inteligencia artificial, pero ahora mismo estamos muy enfocados en esto que has comentado, ¿no? Estos tutores con inteligencia artificial para acompañar y guiar a los alumnos en las formaciones online. De lujo. Javi, vamos a empezar. A mí siempre me gusta empezar con una preguntita, bueno, pues un poquito que seguramente están pensando muchos de los oyentes y muchos de nuestra comunidad. ¿Vamos a sustituir los asistentes, tutores y el personal de soporte por inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta y no tiene una respuesta directa, diría yo. Las personas vamos a tener que estar en el bucle, y eso va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Pero nuestras funciones van a cambiar drásticamente. Entonces, las tareas que nos parecen tediosas, de poco valor, repetitivas, van a ser sustituidas por inteligencia artificial. No, están siendo ya. Entonces, la labor de un asistente virtual, de un profesor o de un learning coach, bueno, es la jerga, ¿no?, que se utiliza en este mundo de la infoproducción, va a desempeñar tareas diferentes. Más que responder dudas sobre el contenido de la formación, que de hecho casi siempre son las mismas, van a desempeñar otro rol más motivacional, de acompañamiento, de seguimiento del alumno, cómo te sientes, qué tal estás, qué te está pareciendo la formación, y trabajar más la parte empática a la hora de hacer un seguimiento y no tanto dudas técnicas sobre el contenido. ¿Por qué? Porque esto ya está especificado en los materiales y contenido de la formación
Y si una inteligencia artificial es experta en este contenido, no es necesario que sea este humano el que responda a ese tipo de dudas. También los profesores, más que los learning coaches o asistentes virtuales, en mi opinión, van a desempeñar un rol más creativo y más enfocado en mejorar el método, más enfocado en mejorar la experiencia del alumno y del usuario en su formación y más enfocado a la estrategia de negocio, ¿no? O sea, porque muchas veces muchos infoproductores no quieren estar siempre respondiendo las mismas dudas que ya han respondido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, no se va a sustituir porque siguen haciendo falta las personas, pero como conclusión van a cambiar las funciones. Qué buena. Ya lo sabéis, pero en Sepia realmente realizamos, diseñamos academias online y una de las mayores dudas que tienen es justo esto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial para diferentes roles que han salido, pues eso, los que has comentado de asistentes virtuales, tutores, profesores, coaches. Todos estos roles que para mí, justo, yo tengo la misma visión que tú, que van a ser una figura muchísimo más humana, que es yo creo que lo interesante, ¿no? Porque al final es eso, un asistente de IA bien entrenado puede dar soporte mucho mejor que un humano a la hora de contestar diferentes preguntas, ¿no? Y lo interesante de esto es que de esta forma se dispararían los costes o se reducirían implementando un asistente de IA para En mi soporte, por opinión, ejemplo. se reducen drásticamente porque las dudas sobre el contenido o la orientación de la formación, en qué parte está esto, en qué parte está esta otra cosa, o incluso a veces cosas como cómo puedo aplicar este contenido a mi vida personal, cómo puedo bajar a tierra esta idea que tengo, ¿no? Informaciones de mentoría o de producto, o incluso prácticas o test, ¿no? Que puedan hacer estos asistentes, pues todo ese soporte, todas esas tareas las tendría que hacer un humano, ¿no? Un asistente virtual. Mm, Entonces, necesitarían más personas a medida que escalas el número de alumnos de tu formación online para ser capaz de ofrecer la misma calidad del soporte y el servicio que ofrecías con menos alumnos, ¿no? qué bueno. Pero con soluciones de este estilo, pues tienes un soporte de 24/7 que abarata costes y ahorra tiempo, ¿no? Mm, Y más aún, hace que los alumnos interaccionen más con la formación, ¿no? Pero hemos notado que las dudas que antes preguntaban a humanos, ahora no solo la inteligencia artificial, sino que preguntan más cosas. Es claro, decir, que antes se cortaban a la hora de preguntar dudas por pensar, esto es una tontería, o voy a buscarlo yo, o voy a tal. Entonces ahora es mucho más, se genera mucha más interacción con la formación, además de ahorrar costes. claro. Sí. Hay una de las cosas que realmente nosotros cuando creamos la estrategia de gamificación para motivar, para tener alumnos más comprometidos, obviamente para diferentes objetivos, renovaciones, recompras y más. Claro, hay una parte que es fundamental, que es esa motivación, ¿no? Que se sientan que la experiencia es diferente. Con la IA podemos acompañar o motivar igualmente, aparte de los tutores, de la presencia humana, podemos ayudar a que esa motivación esté presente. Son dos productos los que nosotros tenemos muy complementarios en este sentido, porque los dos van enfocados a que el alumno tenga una mejor experiencia de formación y de aprendizaje. De hecho, bueno, ya hemos trabajado juntos en algunos proyectos y la inteligencia artificial necesita también conocer, además de los materiales, la estructura, ¿no? y el camino que sigue el alumno en la formación. Entonces, pues al final son dos herramientas que sirven el mismo propósito y que se complementan pues, Mm. maravillosamente, ¿no? En este aspecto. Vale, vale, genial. Una pregunta que nos hacen mucho, ¿vale? Y que seguro que a vosotros muchísimo más. ¿Cuál es la diferencia entre un chatbot, como solíamos ya estar acostumbrados a ver en diferentes páginas web, con el típico chat, donde realmente, bueno, pues podías contactar con una persona o no, y un tutor AI, un tutor IA? Pues a ver, hay bastantes diferencias. A simple vista puede parecer algo similar, ¿no? Pero al final los chatbots suelen ir más enfocados a atención al cliente, ¿no? Entonces, muchas veces también se les aporta la información sobre la web, sobre los diferentes productos, pero no se tiene un control sobre qué respuestas el chatbot está dando a los alumnos. Y en general,
a muchos de nuestros clientes que ya vienen de implementar este tipo de soluciones, tienen un feedback negativo de sus alumnos, ¿no? Porque es muy diferente si yo soy un cliente y quiero solicitar información y me ponen con un bot inicialmente hasta que hablo con un humano, ¿no? Porque puede derivarme finalmente al humano, que esta solución del tutoría. Nosotros lo enfocamos de una forma diferente en la que, por ejemplo, además de especializar al tutoría con toda la información de la formación, ya sean vídeos, materiales, presentaciones, las respuestas siempre están basadas en el contenido y se referencia el contenido. Es decir, doy una respuesta y hago clic en la fuente y me lleva al segundo exacto del vídeo donde está mi respuesta, ¿no? O a la Mm, página del PDF. Pero es que además, cuando un alumno tiene dudas, no se puede quedar sin esa duda resuelta, ¿no? Entonces, metemos al profesor en el bucle en este aspecto. Es decir, si el alumno ha marcado como negativa una respuesta o el tutoría no ha encontrado la respuesta, esta se deriva al profesor. Entonces el profesor la responde y pasan dos cosas. Le llega una notificación inmediata al alumno de que el profesor ha respondido su duda y además la IA la aprende para siempre. Entonces de esta forma, pues el tutor ya va aprendiendo con el feedback del profesor y en base a las dudas de los alumnos, ¿no? mm, qué guay. Y sí, luego además hay una parte, ¿no?, de métricas para que los profesores también conozcan cómo es la interacción de los alumnos con el curso, ¿no?, que están haciendo. Es decir, qué materiales consultan más, qué dudas son más recurrentes, qué temas les interesan más o menos. Entonces, bueno, también de esta forma pues permite a estos profesores entender bien a su cliente, ¿no?, a su alumno y evolucionar su formación pues de acuerdo, ¿no?, a eso. Vamos a indagar un poco por ahí, por el tema de las métricas, pero antes vamos a responder algunas más dudas más genéricas, antes de entender realmente cuáles son los datos que vamos a poder conseguir. Em, Sobre todo a nivel de compensación. Por ejemplo, una academia que tenga 300 a 1000 alumnos y la diferencia entre una academia que tenga 10.000. ¿Cuándo compensa montar un asistente de IA y cuándo quizás no? Vale, esta es muy buena pregunta y de hecho nos estamos encontrando todo tipo de perfiles interesados en nuestra solución, ¿no? Nos encontramos desde personas que están empezando con 10 alumnos hasta personas que tienen 12.000 alumnos, ¿no? O incluso más. También colegios con muchos alumnos, colegios online, ¿no?, y formaciones online. Entonces, esta solución se puede enfocar de dos maneras, ¿no? La primera es, oye, quiero mejorar el soporte y quiero que mis alumnos tengan una experiencia de aprendizaje top, ¿no? En este caso, pues, el tutor de IA puede ser una ventaja, ¿no? Porque si tú tienes un montón de materiales, vídeos o un montón de clases y un contenido medianamente desestructurado, sin un orden claro, y las personas que hacen tu formación lo usan de forma muy práctica, muchas veces las personas quieren consultar dudas concretas, ¿no? Entonces, si no quieres estar muy dedicado a los alumnos y muy encima, a partir de 10 alumnos, yo creo que ya te puede resultar interesante para dar soporte. Pero nuestro producto, sobre todo, tiene encaje para formaciones que están escalando. Es decir, más de 50 alumnos, cuando ya mm, se vuelve un cuello de botella la entrega, ¿no? Es decir, cuando ya las personas dedican demasiado tiempo a responder estas dudas que ya están contenidas en el curso y además quieren escalar la formación, pero se ven atrapados, ¿no?, en esta entrega, es cuando nuestra solución es diferencial, porque en estos casos las opciones son o escalar en equipo humano o contratar un tutoría, ¿no? No hay muchas Claro, más. vale, súper, súper, súper. Em, bueno, entramos un poquito en el tema de material, ¿no? Porque la gente pues, puede entender que realmente esto bebe solo del contenido o solo de una parte del contenido y aquí o sea, podemos empezar desde dando solo la parte de soporte con las preguntas frecuentes que suelen tener hasta entender cuál es, como decías tú antes, cuál es el contenido exacto de cada uno de de las lecciones, de los temas y contestar de una forma mucho más específica, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empieza esta IA o por dónde empiezan las IAs a aprender del contenido que se va a compartir o que se va a orientar? Nosotros el proceso estándar que seguimos, aunque nos hemos adaptado a diferentes modelos de academia, ¿no?, es
Primero accedemos a la formación online y de ahí cogemos todos los materiales, ¿no? Primero, bueno, entendemos la formación, es decir, hay muchas academias de formaciones online que tienen diferentes formaciones dentro de la misma academia para diferentes alumnos. Entonces entendemos bien qué tipo de, qué alumnos acceden a qué contenido de qué curso, ¿no? Y de esta forma, pues, especializamos y entrenamos a la IA para que entienda qué alumnos deben acceder a qué información y la entrenamos con toda esta información, ¿no? Ella internamente sabe a qué alumno le puede contestar qué parte de la formación, ¿no? Y bueno, a veces incluso, en paréntesis, nos piden que responda, pero que no dé acceso a la formación, pero que diga que podría acceder, ¿no?, a esta parte de la formación si hiciera el upgrade a ese curso. Entonces, el inicio sería ese, ¿no? Pues entrenar a la IA con todo el material. Pero después hay una parte que es muy, muy importante, de hecho, que es la parte más larga de nuestro proceso de 4 semanas, esto dura 2 semanas, que son entrevistas con el infoproductor o el dueño de la academia para perfilar y hacer que el tutoria sea un mini él, ¿no? Sea como él, pero o sea, es decir, que coja todo su tono, que sepa cómo interaccionar con sus alumnos en función de qué casuísticas, ¿no? Muchas veces hacemos guías, hacemos índices, creamos herramientas para este tutoría para que de alguna forma sepa cómo acceder a qué parte del curso, qué tipo de respuestas dar y todo esto. Entonces, yo diría que además de que aprende todo el material y lo referencia, que ya es algo diferencial del tutoría, la clave está en que nosotros realmente adaptamos este material, ¿no? Y adaptamos esta interacción y estas herramientas para que realmente consiga la interacción que tendría pues, el propio infoproductor con los alumnos, ¿no? Ujú. Vale. Entonces yo diría que este es el proceso y lo más diferencial, sí. Ok, o sea que es primero entender cuáles son los alumnos, cuáles son las diferentes capas a las que puede acceder los alumnos y en base al contenido, material y los diferentes cursos que tenga la academia, les va orientando y les va guiando y dando una información específica a cada uno de ellos, ¿no? Eso es, eso es. Súper. Vale. También conoce el nombre del alumno, perdona, y el Vale. historial de las conversaciones, ¿no?, que ha tenido cada alumno. Entonces se adapta de forma personalizada al alumno también. Ok, vale. Vamos a seguir por ahí. ¿Qué, qué datos aprende o qué podemos extraer de esas conversaciones que se generan con los alumnos? Pues ahí hay dos partes, ¿no? O sea, el tutor ya conoce el nombre, únicamente el nombre, ¿no? Porque, bueno, por privacidad no podemos dar toda la información y se dirige por el nombre al alumno, ¿no? Entonces, pues nada, va generando diferentes interacciones y el alumno puede acceder a sus conversaciones pasadas, guardando todo el contexto, etcétera. Y ahí manejamos esta información de dos formas. La primera es que toda esta información que extrae de los diferentes alumnos se agrupa internamente con algoritmos inteligentes y hace que se generen conclusiones de métricas para el infoproductor, ¿no? Es decir, oye, tantos alumnos, tantos porcentajes están preguntando sobre tal tema, ¿no? O estas fuentes del curso son las que más consultan, ¿no? En esta parte, pues parece que tienen muchas dudas, ¿no? Ujú. Y luego hay otra parte que el propio modelo aprende de la interacción con el alumno. Entonces crea internamente un perfil de alumno, anonimizado por supuesto, internamente, y va aprendiendo cómo ese alumno quiere interaccionar con él y se adapta, ¿no?, personalmente. Entonces, esto de hecho hay algunas academias que incluso no lo quieren porque quieren que responda igual a todo el mundo, siguiendo sobre todo el tono y el estilo, ¿no?, del profesor, pero algunas otras sí que quieren que se vaya adaptando. Qué guay. O sea, es personalizado la personalidad de esto en función de cada uno de los alumnos. Eso está muy bien porque al final nosotros medimos, ya sabes, el comportamiento de los alumnos y hay algunas personas que son más individuales, hay otras personas que necesitan más del apoyo de la comunidad, hay otras personas que necesitan más como mm, pequeños accionables o pues eso, encontrar cosas. Y claro, esto que se pueda personalizar es vital porque al final aumenta incluso la probabilidad de que esas personas se motiven a accionar porque esa IA está aconsejando y orientando en base a el comportamiento de estas personas. Está genial, genial. Em, Sí, podemos oye, ser muy complementarios ahí también, sí, porque si tenéis diferentes perfiles de alumnos, que además eso se habla previamente, ¿no?, con el infoproductor, oye, ¿qué perfiles tenéis de alumnos?
la inteligencia artificial también puede detectarlo y adaptar su discurso y su interacción a ese perfil. Entonces, algo muy Claro. top que Bueno, hacer. para los que no lo sepáis, nosotros ya trabajamos juntos y es que aquí en el tema de gamificación de escuelas online y inteligencia artificial hay un enorme potencial que de hecho vais a escuchar muchísimo, muchísimo de esto porque estamos trabajando bastante fuerte, así que súper, súper. Seguimos con las métricas, ¿vale? ¿Cuáles son los datos o qué números indican que está funcionando esa inteligencia artificial? ¿Cómo podemos medir el retorno o la efectividad de esta IA? Nosotros no presentamos estas métricas en el dashboard, ¿no? Porque estas métricas que impactan en que la IA está funcionando son métricas de negocio, realmente. Es decir, lo que pretendemos incrementar con esta inteligencia artificial son los casos de éxito, número uno, el tiempo que las personas dedican a la formación y la tasa de finalización del curso, ¿no? Es decir, que los alumnos realmente entiendan, interaccionen y consigan los resultados prometidos en la formación. Y esto luego, pues, en métricas de negocio, ¿en qué se traduciría, no? Pues Eso en es, más renovaciones de los alumnos, más recomendaciones y al final pues poder escalar, ¿no? Porque cuando las academias llegan a un cierto nivel de alumnos, el motor es la imagen que tiene esta formación. Entonces esas son las métricas que indicarían que la IA es una solución viable, además del ahorro de tiempo, ¿no? claro. El ahorro de tiempo del Ahí es profesor. donde iba. Es que hay uno, luego si no en la descripción del vídeo pongo algunos de los datos de las fuentes, pero se supone que uno de los porcentajes más altos digamos, de quemar al equipo de soporte es precisamente por el tema de los tickets, de los ticketing, de las consultas continuas y muy repetitivas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los porcentajes que creo que lo decís en OK Reach, no sé, en algún apartado, que es la Sí, disminución del porcentaje de tickets. Al final eso significa que hay menos personas contestando a lo mismo. hay una disminución porcentual muy grande de las dudas, ¿no? O sea, en algunos casos incluso del 80-90%, porque claro, la mayoría de dudas son sobre dónde puedo encontrar esta parte, ¿no? O para este caso concreto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo usar? Y Claro, eso está casi todo reflejado en el curso. Entonces, sí, es un ahorro de tiempo y si pensabas escalar equipo para abastecer a más alumnos, un ahorro de coste también. buenísimo, buenísimo. Vamos a saltar un segundo porque aquí en las métricas hay una parte muy importante y es que muchas de las academias, incluso cuando escalan, le meten un apartado de tienda online. Nosotros tenemos, para que te hagas una idea, dos tipos de tiendas online. Las tiendas online donde pues tú puedes comprar otro curso directamente, un curso pequeño que no hace falta pues asistir o que haya un comercial para venderlo. Y luego hay pequeños elementos como pues, ebooks o otros accionables, herramientas o lo que sea. Entonces aquí ya hay una tienda online y luego está la parte de la gamificación que es tienda de puntos a través de diferentes recompensas, incentivos y demás. ¿Cómo podría afectar esta IA a las compras dentro de la misma plataforma? Porque al final esto es súper interesante, el hecho de que haya recompras o que se incentive la compra de diferentes productos, un cross-selling dentro de la misma plataforma solo con los alumnos. Podríamos elevar muchísimo digamos, la rentabilidad del alumno en sí. Eso es. De hecho, es algo que nosotros cuando diseñamos la solución no contemplamos inicialmente, pero con nuestros clientes nos lo han ido pidiendo, ¿no? Es como, sí, es que si un alumno no tiene acceso a esta formación, prefiero que le dé la respuesta, pero que le diga, no puedes acceder a esta información porque no estás suscrito a este curso. Para acceder a este curso, accede a tal enlace y podrás acceder a esta formación. Incluso hay algunos clientes que quieren implementar la IA en sus productos low ticket para que de alguna forma, cuando va respondiendo sobre ese contenido y vea que los intereses del alumno, ¿no?, van cada vez aumentando y apuntando sobre todo a productos de mayor ticket, que siempre les recomiende, ¿no? Entonces, pues hay algunos que para los cursos y formaciones low ticket, en la configuración del tutoría es principalmente redirige a los cursos de mayor ticket si están preguntando información sobre esto. Entonces, claro,
al nivel de escalar en la cadena de valor al alumno, ¿no? Es una herramienta también muy, muy potente, pero ha sido algo que nos sorprendió y que hemos ido viendo a medida que hemos ido implementando la solución. Sí. Ok, súper. Voy con tres preguntas exactas de nuestra comunidad, ¿vale? Y son más bien objeciones. La primera de ellas es la típica de la IA se inventa cosas, porque estamos muy acostumbrados a IAs como ChatGPT, pues que al final se vuelven demasiado creativos e intentan pues darte una solución para que te quedes tú a gusto. Y no, muchas veces no es la mejor forma de orientar. ¿Cómo controláis eso? Eso es diferencial y de hecho la clave a la hora de entrenar y de diseñar la IA para que responda igual que el infoproductor. Tú a ChatGPT, el otro día vi un vídeo, ¿no?, en internet que era muy acertado, que le decía una imagen de negocio, tengo una idea de negocio, ¿no?, a ChatGPT. Quiero crear un negocio de palomas mensajeras. Y le decía a ChatGPT, magnífico, buenísima idea, es un negocio súper creativo, súper rentable y tal. Entonces, claro, ChatGPT te dice lo que tú quieres escuchar en realidad, ¿no? Hay que configurarlo y acotar muy bien las respuestas que este modelo da para que responda siempre basándose en los contenidos de la formación o con el estilo. Y aquí hay diferentes niveles, ¿no? O sea, podemos configurar el modelo para que sea más o menos creativo y para que acceda a fuentes externas a la formación o únicamente se ciña a la formación. Mm. E incluso hay algunas academias que, además del contenido de la formación, quieren materiales extra, como libros. Por ejemplo, un cliente nuestro nos ha dado como 15, 20 libros para que la IA, además de su contenido de su formación, referencie y tenga contexto el libro, ¿no? Porque a veces las preguntas que hacen no están exactamente contenidas, pero no quieren que el alumno se quede sin respuesta en este aspecto, ¿no? Claro, Entonces, nosotros acotamos y ponemos mucho énfasis en que el modelo responda únicamente lo que está en los materiales. qué bueno. Aún así, hay veces que las respuestas en la primera versión, ¿no?, de las 4 semanas, algunas de ellas no convencen de todo al infoproductor ni al alumno, ¿no? Entonces, eso siempre va a pasar. A lo mejor La hay... fase de aprendizaje, esto es como la campaña de Meta. Se tiene que Eso es. aprender. Claro, Pero hemos creado este sistema de realimentación, ¿no?, con el profesor en el bucle para que cuando los alumnos no están contentos, cuando el modelo no encuentra algo, pues el profesor pueda educar a la IA para que responda como él, ¿no? Entonces va claro. aprendiendo el profesor. Y esto es un punto clave para que a la larga pues sea mejor. Vosotros vais acompañando a los clientes, no les abandonáis o directamente. No es un producto que tú compras y ya te olvidas, sino que estáis ahí apoyando y guiando, ¿no? Por todas Eso estas es. cosas son muy nuevas. Vale. Además de subiendo los nuevos materiales, dando el alta y la baja de los alumnos a la plataforma y todo esto, pues nos dedicamos nosotros, hacemos un mantenimiento con ellos, sí. Otra pregunta. Nos va a costar un dineral, ¿verdad? Te justifico. ¿Qué estructura de costes tenéis? ¿Veis viable? Y sobre todo porque a nosotros nos sucede algo similar. El tema de la gamificación es una experiencia súper personalizada y muchas veces piensan que es cara. Luego descubren que sale más caro pues el tener alumnos desmotivados, que no renueven, que no te recompren, que no te recomienden. Entonces, ¿crees que esto pasa igual con la IA? Cuéntanos. Nosotros no hemos encontrado mucha fricción en nuestro precio en la mayoría de casos, ¿no? Porque sobre todo nuestro perfil de cliente ha sido infoproductores con un número considerable de alumnos. Entonces nosotros tenemos una estructura de costes dividida en cuota de despliegue y cuota de mantenimiento. Entonces la cuota de despliegue ahora mismo la tenemos en 3.000 euros, ¿vale?, en este momento, que imagino iremos subiendo con el tiempo. Y luego tenemos un mantenimiento de 3 euros por alumno al mes hasta un número de 150 alumnos. Es decir, si tienes más de 150 alumnos, el mantenimiento sale a 497 más IVA, tarifa plana. Esto es porque hay dos tipos de formación normalmente, formaciones con un low ticket y un número muy alto de alumnos y formaciones de un ticket mayor y menor número de alumnos. Y normalmente observamos un comportamiento en estas diferencias de estos dos tipos de formaciones en la que los alumnos high ticket interaccionan muchísimo más con la inteligencia artificial que estas formaciones low ticket con un gran número de alumnos. Ujú.
Entonces, estas son nuestras tarifas para academias que ya tienen un número alto de alumnos y que tienen una cantidad considerable de materiales con los que entrenamos a la IA, que es como el proceso más costoso de nuestra solución, además de fuentes externas que quieren definir muy bien la interacción, tienen incluso varios cursos, varios tickets. Y ahora estamos sacando una oferta con vosotros para personas que están, o sea, que ya tienen una formación de algún tipo, puede ser presencial, puede ser en directo, puede ser algo que aún no tenga la academia creada, ¿no? Entonces, si tú aún no tienes las clases o los materiales subidos a una academia online en la que los alumnos puedan interaccionar sin que estés tú en el día a día, aunque puedes estar semanal o bisemanalmente haciendo preguntas y respuestas o ofreciendo mentorías en directo. Para este tipo de personas hemos creado una colaboración en la que, claro, si no tienen esta academia online, nuestra solución de inteligencia artificial, por mucho que les interese, no la pueden tener, ¿no? Pero este perfil a mí me ha sorprendido porque está muy interesado, ¿no? en tener la IA desde el inicio. Ujú. Y para ello, pues bueno, tú lo sabes bien, hemos hablado con vosotros para establecer esta colaboración y que de alguna forma vosotros podáis montarle la academia con todos los materiales, todos los vídeos que quieran subir, la plataforma de pago, clientes, etcétera, todo este trabajo, ¿no? Y que nosotros entremos en una segunda etapa o incluso en paralelo, si los materiales no lo pueden aportar desde el inicio, para entrenar a esta inteligencia artificial con su formación. Y esto tendría un coste menor, considerablemente menor. Nosotros somos capaces incluso de reducir al 50% nuestra cuota de despliegue. Y claro, con el modelo de mantenimiento por alumno, estas academias que están empezando, pues les sale muy rentable, ¿no? Porque Sí. no tienen altos costes de mantenimiento hasta que no lleguen a un volumen de alumnos grande. Pero no lo hacemos con todo el mundo. O Eso sea, es, eso iba a decir, digo, que nos pregunten tanto a nosotros, a Sepia, como a Pronos, a Javi, porque es un proyecto que está muy orientado en, pues eso, en averiguar cuál es tu perfil, ver tu rentabilidad y en base a eso, pues te hacemos una oferta que no vas a poder rechazar, te lo advierto. Así que súper, súper. Vamos a seguir con el tema de privacidad, porque esto también es un tema que ocupa. El tema de la RGPD, de cifrado de datos, de la infraestructura. Y hay una pregunta que nos hacen mucho que es ¿cuánto de los datos que nosotros compartimos o comparten los alumnos con nosotros puede llegar a filtrarse de alguna forma y que lo averigüe, por ejemplo, otro alumno? que averigüe otro alumno los datos o las preguntas que ha hecho otro alumno. Claro, por ejemplo, yo hablo con la IA y le digo que, oye, que es que mi madre está enferma y tal. No sé por qué le he dicho eso, pero yo se lo he dicho. Y ya sabes cómo somos las personas. Claro, imagínate que tú hablas con la IA y de repente te dicen, no, claro, porque acabas de tener un problema con tu madre y tal. ¿Eso es posible? No, no es posible. Por construcción es imposible. Punto número uno, los datos y las conversaciones se guardan de forma anonimizada, es decir, no aparecen datos sobre la persona que ha tenido la información. Y además, por construcción de la solución, la inteligencia artificial solo accede a las conversaciones del alumno con el que está hablando en ese momento. Es decir, no tiene acceso ni se entrena la inteligencia artificial con lo que son las preguntas privadas de los alumnos en este aspecto, ¿no? El único caso en el que sí podríamos entrenar a la inteligencia artificial sería con las respuestas que ha dado el profesor. Pero Ujú. estas preguntas son anónimas, es decir, Claro, no sabría a qué persona se le ha preguntado esto, ¿no? claro. Entonces, algo que no podría ocurrir por construcción. Claro. Luego, el tema de cifrados y de infraestructura, digamos, todas las políticas que nos obliga a cumplir la RGPD y todas esas ISOs que hemos hablado antes, estáis trabajando en ello, sobre todo con abogados y demás, para que cada vez sea más posible, incluso pues más academias mucho más grandes, que no tengan ningún miedo aquí porque estáis rigiendo o estáis cumpliendo con esa RGPD, ¿verdad? De hecho, eso es otro punto de diferencial, porque algunos infoproductores, para esta parte del soporte y de que sus alumnos apliquen el contenido, están creando GPTs personalizados, ¿no? Que bueno, esto además de tener techo en la cantidad de información que le puedes dar y no tienes control sobre las respuestas que van dando los alumnos, es un riesgo del contenido, ¿no? Porque la única forma de compartir esto es mediante un enlace público. Es decir, cualquier persona puede compartir este enlace a cualquier otra persona y aprovecharse de esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una preocupación de que
entrenen a la IA con tu contenido, otras personas a ingeniería inversa puedan sacar incluso tus materiales, etcétera. Y nosotros es un punto clave para nosotros esto de la seguridad y estamos trabajando con una abogada para que, además de entender nuestra solución, que nos dé feedback sobre, oye, estos datos tenéis que guardarlos de esta forma, tenéis que pedir consentimiento a los alumnos de esta manera y tenéis que permitir que si el alumno quiere borrar todos sus datos, lo hagáis, pero lo guardéis durante X meses por si hay algún problema de tal y luego borrarlo. Qué Y guay. además de que ciframos tanto en tránsito los datos de la conversación como en estático, ¿no? Los datos de los alumnos lo hacemos en AWS, que es como un estándar, ¿no? En cloud y guardamos ahí toda la información. Pero muy importante, porque esto es una pregunta que nos hizo también nuestra abogada. Nosotros creamos despliegues independientes de cada formación. Es decir, no existe la posibilidad de que el dato de una formación se mezcle con otro, ¿no? Porque cada formación es un diseño personalizado y exclusivo para esta academia. Entonces, no existe ese riesgo. Súper interesante. Por resumir, los que utilicéis GPTs para, pues eso, para utilizar en este sentido, acompañar y dar, orientar o dar soluciones en base a también vuestros contenidos, cuidado porque eso lo puede tener vuestra competencia también. Un poquito Sí, de claro. resumen. Y bueno, el valor percibido al final es bajo, ¿no? Si tú a un alumno lo rediriges a ChatGPT para el contenido de tu formación, quizás se puede preguntar qué hace haciendo la formación si puede consultarlo en ChatGPT, ¿no? Es como un poco... Exacto, exacto, exacto. Tiene Cuen- limitación si no pagar la cuota premium también, otra cosa que hay ya, que tener en cuenta, un límite sí. de preguntas y todo esto. Pero bueno, aún así, yo creo que es un paso, ¿no? Si tienes un GPT personalizado y no estás respondiendo tú siempre las mismas dudas y has podido configurar esto, oye, ya has dado un paso, ¿no? Hacia evolucionar hacia la IA, ¿no? Yo siempre digo que realmente es pensar en los alumnos, que en nosotros obviamente también, en los costes que nos va a ahorrar y en el equipo, en la motivación y en todas estas cosas, pero es pensar en los alumnos, es, vale, ¿qué es lo que puede venirle bien a mis alumnos para que accionen más rápido, incluso cuando yo estoy durmiendo? Pues ahí está genial. Cuéntanos un caso específico, un caso vuestro que para que un poco hemos hablado de todas estas cosas, pero por poner un caso concreto de una o un par de tipo de clientes que hayas tenido, para que un poco lo materialicen más los que estén escuchando. Genial. Pues mira, voy a contar el primero, que de hecho es por el cual surgió la empresa, ¿no? Y la idea, que es mi madre. Mi madre, bueno, tú la conoces también, es clienta vuestra. Carmen eh, Onieva. sí, Carmen Onieva tiene una formación online y yo, bueno, soy ingeniero y experto en inteligencia artificial, ¿no? Y vivo en Madrid, mi madre está en Sevilla y yo bajé por Navidad y me di cuenta que durante la cena mi madre estaba, o sea, ensimismada con el móvil, no lo soltaba, no estaba presente, estaba como dispersa, ¿no? Y le pregunté, mamá, ¿qué haces con el móvil todo el día, tal? Y me dijo que estaba respondiendo dudas de alumnos. Además, lo decía como indignada, no es que es la misma duda de siempre. Entonces, yo que de hacía tiempo quería ayudarla, pues dije, si es siempre la misma duda y ya está en su curso, ¿por qué no creo un asistente con IA para que responda en su lugar a todos los alumnos, ¿no? Entonces, así empecé yo solo, de hecho, a hacerle el asistente con IA. Primero pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que al final fue, porque no estaba contenta con las respuestas iniciales, no sé qué, luego lo de la realimentación. Pero bueno, ella tiene más de 300 alumnos, por poner números, ¿no? Y desde que le hemos implementado esta solución, o sea, además de que el feedback de sus alumnos ha sido brutal, de oye, qué herramienta más útil, me ayuda un montón a entender el curso, a buscar lo que necesito y todo esto, ella tiene muchísimo más tiempo. A mí me ha dicho que un 80% de las dudas que antes le preguntaban sus alumnos ya no se las preguntan. Qué Y, maravilla. y está encantada. Además, le gusta recibir las preguntas que la IA aún no ha sabido contestar, porque muchas veces me dice, es que este material lo tengo que mejorar. Como diciendo, no es culpa de que la IA no lo sepa, sino es que yo no lo he explicado bien. Entonces le ayuda también a identificar puntos débiles de su formación y poder ir mejorándolos, ¿no? Entonces, sí, y para mí ha sido pues súper guay, ¿no? Ayudar a mi madre que después con el boca a boca se lo comentó a sus colegas, también infoproductores de este mundillo,
y me escribieron, o sea, que directamente me escribieron y me dijeron, quiero el tutor con IA, no sé qué. Y ahí fuimos creciendo, ¿no? De hecho, nuestro siguiente cliente también es cliente vuestro, que se llama Hugo, ¿no? Tiene una formación para clínicas dentales para enseñarles a, como empresa, ¿no? A ser empresarios en lugar de dentistas de estas clínicas, una formación brutal de mucho valor. Y con él, pues, replicamos el proceso que hicimos con mi madre. Y bueno, Hugo es un cliente brutal, además que tiene un curso súper estructurado y ordenado, entonces la inteligencia artificial a la primera lo cogió, empezó a aportar valor, a responder y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Es otro de nuestros clientes. La verdad que muy contentos de poder aportar valor y de que de verdad las formaciones crezcan, ¿no? Con nosotros, algo que nos motiva mucho. Es algo brutal. Vamos con la última parte, que vamos bueno, vamos a pensar en el futuro inmediato, en el futuro más tal, y luego vamos a soñar. Ahora te digo. Pero sí, o sea, ¿cuál es el futuro más inmediato? Así en una frase, es decir, ya pensando en el 2026, ¿cuál va a ser la evolución natural de esta IA que estáis creando? ¿Van a ser más agentes? ¿Van a poder operar como pues en diferentes acciones? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que piensas o crees que puede ser su evolución natural? A nivel de tecnología, vamos a evolucionar la personalización y vamos a evolucionar hacia que la inteligencia artificial pueda incluso generar materiales de apoyo de estudio para los alumnos, ¿no? Creo que ahí va un poco la dirección. De hecho, ya lo están haciendo inteligencias artificiales como la de Google o, por ejemplo, Notebook LM, ¿no? Tú subes unos materiales para estudiar para los Es alumnos, es muy brutal. útil, y te genera un podcast, ¿no? O te genera un mapa visual de ideas, ¿no? Entonces nosotros tenemos pensado evolucionar la herramienta en esta dirección. También porque nos han contactado muchos colegios británicos, ¿no? Aquí en España, que hay muchos, o bueno, no se puede decir el nombre, ¿no? Pero algunas academias también que tienen a nivel mundial diferentes franquicias, etcétera. Y para esto, ¿no? Para personas que quieran asimilar mejor el contenido o incluso generar otro formato de información que sea más asequible, justo con lo que ellos están buscando, pensamos que tiene sentido evolucionarlo en esta dirección. Qué guay. Sí. Y al final, vale, y aquí van dos preguntas que van asociadas a un sueño mío, ¿vale? Pero también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? ¿Vamos a poder comunicarnos con ella? ¿Cuánto vamos a poder pues, digamos, apegarnos a estos personajes? Esa es una pregunta. Y luego ya si me quieres contestar la del sueño, que es, yo sueño con un personaje que hable, que acompañe como si fuera un personaje de un videojuego, hablando y viendo cómo interactúa el alumno en nuestras academias. ¿Esto será posible y cuándo? Porque sé que sí. Esto será posible, de hecho la tecnología ya está, podríamos hacerlo. Y todo dependerá de la formación que quiera contratar este servicio, ¿no? Porque hay muchos tipos de formaciones, yo pienso que algunas requerirán este servicio, la mayoría que quieran tener una experiencia muy personalizada, que guíe al alumno, que quieran que el alumno dedique mucho tiempo aprendiendo y todo esto, pues esto será muy útil. Incluso para mentorías, sobre todo mentorías que practican mucho hacen mucho roleplay, ¿no? Roleplay, por ejemplo, de venta o Justo roleplay iba por ahí. sí, roleplay de, no sé, de aprender a hacer ciertas cosas. Esto es súper útil, que tú puedas directamente darle un clic y hablar con este personaje y practicar, ¿no? Entonces, de hecho, estábamos con una academia de inglés haciendo algo parecido, porque claro, ahí tienes que practicar la pronunciación y todo esto. Así que es una funcionalidad que sin duda a mitad de 2026 probablemente tengamos disponible. Claro, al final yo es que le tengo de referencia a Duolingo, que ya tiene ese asistente pues de IA con el que puedes hablar y digo, esto en nuestras academias va a estar pronto. Sí, Por lo sí, sí. menos eso, justo, los que necesiten más de interacción con un personaje. Lo que sí, esto Súper, tiene un coste más elevado. O sea, claro. esta interacción normalmente tiene un coste por minuto de habla. Entonces, de hecho, con esta academia de inglés, ¿no? Lo que hacemos es poner un límite a la interacción que pueda tener el alumno para practicar este roleplay.
Pero bueno, es como todo. Los modelos irán abaratando sus costes. Hay una competencia global brutal en el plano de los modelos de IA y cada vez este servicio pues, será accesible a más personas por menor precio. Claro, La nosotros tecnología. tranquilo que lo vamos a integrar seguramente porque será muy interesante meter una sala donde tengas la sala de conversación y que tengas, yo qué sé, 10 minutos a la semana para poder hacer estas cosas. Eso puede ser súper guay. Así que genial. Vamos con la última pregunta y es que si mañana te doy 5 millones de euros para desplegar la IA en 100 academias online, ¿qué harías diferente a lo que recomiendas hacer hoy y por qué? Te he dejado ahí en shock. Es mucho dinero. Creo que no necesitamos tanto, pero tengo que pensar en grande, ¿no? Entonces, empezaría a desarrollar todas estas funcionalidades que hemos hablado de forma acelerada, ¿no? O sea, crearía una solución súper personalizada, súper enfocada a cada uno de los alumnos a que consigan resultados, incluso metería proactividad, ¿no? Es decir, que cuando tú entres, directamente te pregunte por dónde te quedaste, cómo te ha ido. Intentaría que el acompañamiento fuera, pues, súper personal y súper profesional. Además de, sí, lo que haría es anticipar todo lo que quiero hacer en mucho menos tiempo. Así que eso Súper, haría. súper interesante. Yo también, que estoy deseando eso. Como ya veis, esto realmente es un bebé que está creciendo súper, súper rápido. Así que cuanto antes os suméis a este movimiento, antes vais a formar parte de todas estas cosas, funcionalidades, que obviamente con el paso del tiempo pues se tendrán un coste mayor, pero que ahora mismo es súper asequible y, ostras, ¿por qué no? Meterse en formar parte de esto. Así que, oye, muchísimas gracias, Javi, por este tiempo. Pues yo creo que hemos resuelto muchas preguntas, muchas dudas de la comunidad, de muchos oyentes, de todo lo que puedes pensar, sobre todo si estás vendiendo formaciones online. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado un buen rato. Súper bien. Muchísimas gracias a ti, Marcos. Es un placer contestar todas tus preguntas y la verdad que me ha hecho pensar, ¿no? sobre muchos temas. Creo que ha sido una entrevista muy guay que puede aportar valor y dar claridad a las personas en este mundo de la IA que es como muy borroso, ¿no? Hay mucho humo, la gente no sabe dónde aplicarla, cómo, qué va a pasar, hay miedo, hay un montón de sensaciones y emociones diferentes y creo que hemos aportado un poquito de claridad, ¿no? Así que Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, tú y yo estamos ahí en la comunidad, así que nos seguimos viendo y si tú te quieres unir a esta comunidad, pues suscríbete, pues coméntanos, compártenos y déjanos un comentario si te ha parecido realmente interesante. Muchas gracias, Javi. muchas gracias a ti. Un saludo a todos.